Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, John Rosenstern, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray, y estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Estamos estudiando al Espíritu Santo, como muchos saben. Hemos estado estudiando el don del Espíritu y ahora vamos a estudiar el cuerpo de Cristo en lo que tiene que ver con los dones del Espíritu. Mencionó que nosotros debemos, creo que antes de salir del aire en la previa programación, de que debemos de hablar de cómo el bautismo con el Espíritu Santo mejora o aumenta estas maravillosas cosas que llegan al corazón del creyente, y creo eso firmemente. Voy a contar este relato un poco gracioso. El Dr. Gray en una previa programación también contó algo muy gracioso. Nosotros recibimos la electricidad en la casa, yo creo que tal vez fue en el 1943, en medio de los años de guerra, así que era difícil conseguir la electricidad porque todo iba al esfuerzo de la guerra. Pero finalmente nos pusieron electricidad a la casa, y nuestra casa era la última casa dentro del pueblo o de la ciudad, o la primera que se estaba entrando. Así que yo recuerdo que mi madre, en una ocasión, inmediatamente después que habíamos recibido la electricidad, ya habían alambrado la casa y todo eso. Teníamos electricidad, ella prendió las lámparas, se le olvidó que teníamos electricidad y ella encendió las lámparas y estamos allí pensando, y esa luz que no brilla mucho, realmente es una luz casi apagada. No lo sabemos. Ustedes no conocen televisión, ¿verdad? Es que sí, los retratos no son como película, no. Sí, mi suegra coleccionó probablemente 30 o 40 lámparas de aceite. Yo sé exactamente de lo que está hablando. Bueno, esta gente, pobre gente que no conoce nada, los que vienen de Montana reciben lo que puedan. Sí, bueno, pues. Él empezó esto. Sí, pagué yo. Bien. Sí. Bueno, de todas maneras, ella encendió las lámparas y estamos allí, y de repente ella dijo, pero un momento, nosotros no necesitamos esto, tenemos electricidad. Y encendió la luz, tiró de la situación y se encendió la luz. Y creo que había 10 veces más luz en aquella habitación por ese solo bombillo en comparación a 2 o 3 lámparas que estaban tratando de iluminar. Y nunca olvidaré eso, ¿no? Y esa es la diferencia. Cuando el Espíritu de Dios llega, ¿no? Cuando uno es bautizado con el Espíritu del Señor. Bueno, tratemos de desglosar esto un poco porque creo que es muy, muy importante. Estoy de acuerdo en cuanto a la importancia. El propósito primordial del bautismo es para el servicio a Dios. Y eso tiene que ser el entendimiento primordial del bautismo. Porque se le dio a un grupo de personas que no tenían teología, que no entendían lo que... No es dado para que nosotros podamos vivir una vida santa. El Espíritu Santo está envuelto en todo lo que sucede en nuestras vidas. Pero su parte principal es ayudarnos a predicar el Evangelio, cantar el Evangelio, dar testimonio a las personas, hacer lo que nos dice que hagamos. Pero el vivir para Dios y vencer es el mismo Espíritu Santo. Solamente hay un Espíritu Santo y por eso es que necesitamos comprender algunas cosas. Mire, los dones del Espíritu creo yo que son más dominantes en la vida de la persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, los dones en realidad. Y las señales, milagros y prodigios van a ser más dominantes, no voy a decir que jamás en los otros, pero más dominantes en la persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Y la introducción de lo sobrenatural en Hebreos 2:4 es realmente comentario sobre Hechos 1:8, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Entonces el poder del Espíritu Santo que descendió sobre la iglesia primitiva, y una vez más, después cuando los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo, y lo ponemos en la calle Susa para nuestro entendimiento americano sobre lo que es el derramamiento de
el bautismo, y eso primordialmente fue para servicio a Dios. Y es una inmersión de la persona en la persona del Espíritu, y regresamos a eso. La experiencia inicial de salvación introduce a la gente al Espíritu Santo, que está ahí para glorificar a Cristo. Así que Juan 13, 14 y 15, Sí. Romanos capítulos 6, 7 y 8, todos primordialmente son los que se enfocan, con alguna excepción, en la entrada del Espíritu Santo cuando Él llegó como resultado del nuevo pacto, y de hecho están en todas las vidas. No se puede leer Romanos 6 y Romanos 8 y fijarnos en la obra del Espíritu Santo ahí y decir que es bautismo con el Espíritu Santo. No es cierto, es la entrada del Así Espíritu, es, así que hacemos correcto, esa sí. delineación. Así que tenemos que hacerlo, especialmente para nuestros hermanos carismáticos y pentecostales que pensaron que la victoria sobre el pecado iba a llegar una vez que yo recibiera el bautismo con el Espíritu Santo. Así que Bien, pero vamos a detenernos aquí un momento porque allí es donde casi todos los pentecostales están. Han sido enseñados por osmosis, de alguna manera u otra, de que si son bautizados con el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas, que sentimos que cada creyente necesita eso, definitivamente no van a hacer mucho para el Señor sin ello. Pero se les ha enseñado que el ser bautizados con el Espíritu Santo, los pentecostales, que eso nos da victoria sobre el pecado. Y no es así. No. Es el mismo Espíritu Santo, pero el creyente tiene que poner su fe en Cristo y la Así cruz. Entonces el Espíritu Santo obrará en esa vida y dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. El predicador tiene que salir en el poder del Espíritu Santo para predicar ese mensaje. Y creo que Pablo nos da un buen entendimiento de eso en 1 Corintios. Dice esto que, voy a comenzar en el verso 4 del capítulo 2. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que fue a través de la unción y el poder que él recibió para predicar el Evangelio. Su sabiduría era de permanecer en el poder de Dios, que era la cruz. La cruz es el poder de Dios para el creyente, y Así ellos es, necesitan así entender es. que la deuda del pecado fue pagada y el poder controlador del pecado fue roto por la cruz. La predicación de la cruz. Y el creyente que reciba esto y lo crea, en cambio recibirá los beneficios de todo eso, y naturalmente creemos que deben ellos continuar buscando el bautismo del Espíritu Santo para el poder que necesitan para ser los testigos, para cumplir su misión o la obra que Dios los ha llamado a hacer, Correcto. sea lo que sea. Pero ahora que hemos hablado de los dos elementos, de las dos experiencias, hablemos de lo que usted dijo hace un momento, porque es importante y yo lo creo, que el bautismo con el Espíritu Santo puede fortalecer. Yo he escudriñado las Escrituras plenamente y no puedo encontrar ningún pasaje de la Escritura que indique que el bautismo con el Espíritu Santo es que es para el proceso de la santificación. Yo no puedo encontrarlo, no existe. No es para el Correcto, servicio. no lo es. Entonces, aún así, hay una... Disculpa, pero eso dejaría fuera a todo el mundo que es salvo y millones en el Correcto. mundo que no conocen nada sobre el Exactamente, bautismo con sí. el Espíritu Santo, pero entregan su corazón a Cristo y los deja afuera. Correcto. ¿no? Y eso no es correcto, no es verdad. No lo es. Y uno tiene Ibas que... a Yo decir pienso algo. que la confusión se encuentra en la palabra poder. Una persona recién nacida y está luchando con el pecado, dice, necesito poder. En la iglesia Pentecostés usan Hechos 1:8 y recibiréis poder. Pero eso es para servicio, entonces ahí es donde se confunden. Sí, pero uno tiene que tener cuidado con ese texto también, porque mientras que... Va de ambas partes. Sí, ¿no? sí, mire, usted tiene que tener mucho cuidado, porque aunque Jesús le habló a sus discípulos ese día, Hechos 1:4 y 5 y Hechos 1:8, Él se estaba hablando del refería al bautismo. poder para el servicio. Sí, primordialmente, pero tenemos que recordar que Hechos 2, del 1 al 4, es la venida del Espíritu. Correcto. Con poder del nuevo pacto, lo cual es iniciado en la vida de todo aquel que creyera. Ellos recibieron algo ese día que no entendían, que no se les explicaría por 14 años más hasta que el apóstol Pablo, el primer teólogo de la iglesia, comenzara a presentarlo. Entonces el poder sí está incluido en el poder del Espíritu Pero Santo y su venida, pero
ese pasaje dirige primordialmente a un poder sobrenatural para el creyente que testifica en Jerusalén, que es lo que ellos iban a Pero necesitar. nunca se explica de esa manera. En Pero la mayoría necesita de hacerlo, las iglesias sí. pentecostales, Correcto, necesita hacerlo porque en los círculos pentecostales, Hechos 1, 2, todo se trata del bautismo. Pero no es acerca de la venida del Espíritu Santo hecho posible por la cruz. Esto es lo que Jesús murió para abrir. Él murió para abrirnos este nuevo pacto y fue pagado en el Calvario, pero fue inaugurado el día del Pentecostés. Eso, mire, todos los beneficios no se explicaron hasta que recibimos al primer teólogo de la iglesia, el apóstol Pablo, y su ministerio comenzó unos 12 o 14 años después. Así que ellos experimentaron, toda persona experimentó el nuevo pacto y los beneficios, pero nadie podía explicarlos a detalle. Jesús no entró a ningún detalle acerca de esos cambios internos y todas las cosas que les leí el programa pasado. Él no explicó nada de eso. Él solo estaba tratando de hacer que ellos creyeran que él de hecho estaba vivo de entre Así los es. muertos y que era parte de las escrituras que el Mesías pudiera morir y resucitar. Todo eso eran noticias para ellos y él les dijo, van a tener poder para ayudarles. Y realmente eso es todo lo que él les dijo, esperen hasta que el poder les llegue. Y fue entonces cuando ese poder comenzó a vivir dentro de todo creyente desde el Pentecostés. Y podemos tomar una nota adicional aquí y hablar acerca de cuándo Bueno, fue que lo pero- recibieron los discípulos y todo eso. Me parece que la palabra poder, y recibiréis poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es para ambos aspectos. Tiene que serlo, hermano Swagger. Tiene que. Pero, mire, hay un énfasis en el texto. Ellos no lo entendían. No. Y Jesús les habló no de los beneficios de la obra del Espíritu en la salvación. Él les dijo en Hechos 1, 4 y 5, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que eso es Sé todo que lo que tenemos les diera tiempo. la pausa, pero hay algunos versos en el primer capítulo de Efesios que creo que pueden ayudar a entender el poder que sí recibimos cuando somos salvos. Y ese poder también es el poder que el Quiero Espíritu que Santo nos da para leas esos santificarnos. versículos. Tenemos que ir a la pausa, pero quiero que lo leas después de la pausa y ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Cada cristiano creyente a adquirir un mayor entendimiento de las Escrituras. Los comentarios bíblicos son en parte un diccionario bíblico, concordancia bíblica y enciclopedia bíblica. Estas herramientas bíblicas añadirán profundidad y dimensión a su estudio de la palabra de Dios. Llámenos hoy o visítenos en línea para empezar su librería bíblica. Esta es la cadena SBN. Estamos de vuelta. Le voy a pedir a John que lea esos versículos, pero primero quiero tratar con algo que Dave Smith dijo antes de volver al aire. Usted dijo que la mayoría de los pentecostales creen que cuando son bautizados en el Espíritu Santo automáticamente va a obrar en sus vidas para vencer el pecado. y yo dije que aquellos que son afectados con la nicotina y demás, ellos piensan, le hacen creer eso en ese momento, que automáticamente van a tener victoria sobre la nicotina. A veces algunos sí. así es, pero la mayoría pero no, hay- francamente. Y no entienden, están confundidos. Y muchas entonces. veces una persona que acepta al Señor en ese proceso vence muchas cosas, Así son es, libertados de así esas es. cosas. Yo pienso que en cada persona hay por lo menos una cosa con la que luchan y Dios está tratando de obrar en ellos para que comprendan el proceso de la santificación Así es. y cómo el Espíritu Santo obra en Así ese es. proceso. Antes de que él lea eso, ¿me permite decir algo? Si nosotros llegamos a enfatizar de más, a pesar de lo hermoso que es y a pesar de lo importante que es, el bautismo en el Espíritu Santo, si enfatizamos de más, causaremos que la gente piense eso, hermano Swagger. Causaremos que la gente piense que los problemas con la carne se acabarán. Y no Y va a no ser es así. Me gustaría que ese fuera el caso, pero no es así. Sí, pero yo jamás oí en los primeros 20 años en los que yo estuve en el cristianismo, en el Pentecostés, en círculos pentecostales. Lo que él acaba de decir, no lo has Correcto. escuchado. Yo jamás escuché a un pentecostal fuera de aquí
que hayamos visto en los últimos 3 o 4 años decir que se puede tener victoria sobre el pecado sin el bautismo, aunque no estamos animándole a la gente a vivir sin el bautismo. No. Y ese entendimiento es vital porque si no comprendemos eso, una vez más, todo es parte de en qué tenemos nuestra fe, hermano Swagger. Exactamente, correcto. Realmente, mire, si nosotros entendemos, por eso es que leí lo que leí hace unos momentos, si entendemos todo lo que la cruz proveyó, lo que Cristo murió para darnos, lo que recibimos en la salvación, entonces nuestra fe puede ser puesta en eso, y eso no solamente nos traerá la victoria, sino que cuando lleguemos ahí en unos momentos voy a hablar acerca del hecho de que aún hasta fortalecerá el bautismo con el Espíritu Santo. Fe apropiada fortalecerá el bautismo en el Espíritu Santo. Definitivamente. Estamos hablando así del es. poder para vivir y para el servicio. Me voy a utilizar como un ejemplo, un pobre ejemplo, pero me voy a utilizar. Yo tuve un gran problema con los cigarrillos, no lo voy a negar, de 4 a 5 Eso fue cajetillas. después que fuiste lleno Después de del haber Espíritu sido Santo. salvo y bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia Y de las predicando el lenguas. evangelio. Estaba predicando en las calles de Pittsburgh a los indigentes, a las prostitutas y a los ejecutivos. A quien quiera que me escuchara, yo les contaba del evangelio. Yo era un fumador en extremo, amaba al Señor y estaba luchando con el problema de los cigarrillos, No lo tratando de dudes. vencerlo a través de mi voluntad y mi esfuerzo. No voy a tratar con eso hoy, pero aún así yo vi y sentí, conocía la unción del Espíritu Santo y el poder que necesitaba para el servicio, tocando a la gente, viendo a gente perdida recibir a Cristo. Aún hasta un par de ocasiones pude ver yo a gente que recibió sanidad. Sin embargo, yo luchaba con los cigarrillos. Afortunadamente, el bautismo en el Espíritu Santo, el poder para el servicio es dado a todos mientras se someten y le permiten a Él obrar en nosotros, aun si no somos perfectos. Claro. Y quería decir eso porque mucha gente piensa, bueno, yo tengo esto y tengo aquello y Dios no me puede usar. Claro que sí. Al mismo tiempo, yo no entendía el poder para vivir, así que no estaba recibiendo los beneficios completos de lo disponible para mí porque estaba tratando de lograrlo a través de mi fuerza de voluntad. Y Dios no me podía dar esa victoria, aunque mi deseo era el tenerlo, pero el medio por el cual yo estaba buscándolo era a través de mis obras en vez de la cruz. Pero cuando finalmente escuché a mi madre decirme, deja de tratar de hacer lo que Cristo hizo por ti hace 2000 años, Él ya lo hizo, comenzó a tener sentido y me di cuenta de que yo no podía, pero Él ya lo hizo. Y unos meses después yo fui libertado del hábito de los cigarrillos y bueno, los beneficios de la cruz para vivir se hicieron más reales y después cuando ustedes comenzaron con el mensaje de la cruz, eso lo solidificó y me dio la teología que necesitaba. Como el Dr. Gray dijo momentos atrás, cuando la persona es salva, creo que se puede decir de todo el mundo, muchas cosas se van, francamente. Pero esa persona, en la mayoría de los casos, no voy a decir que todo el tiempo, pero en la mayoría de los casos, si no todo el tiempo, quedan con una o más situaciones con las que están luchando, que están mal, y que parece que no pueden tener victoria sobre ella. Y hay millones hoy día alrededor del mundo que aman a Dios, como lo mencionaste momentos atrás, que aman al Señor. Y no quieren nada en sus vidas que sea dañino a la causa de Cristo, pero están plagados con algún tipo de vicio o problema, celos, envidia, un temperamento incontrolable, drogas, alcohol, nicotina, sea lo que sea. Y usted dice, bueno, no se puede ser salvo y tener esas cosas. No se puede ser salvo y tener una lengua mientras... Sí, así es. Claro que sí que puede ser salvo. Definitivamente puede ser salvo. Ahí está. Lo que yo odio, eso es lo que hago. Eso fue lo que dijo Pablo. Se nos ha hecho creer, a mí me lo hicieron creer, no sé a ustedes, pero a mí me lo hicieron creer, que si yo era bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, esa era la cura para todos los problemas del mundo, la carne y el diablo. Y no era así. No era así. El Espíritu Santo está envuelto en todo eso. Pero lo dijiste correctamente muy bien. Es el blanco de nuestra fe. Es lo que necesitamos aprender, sí. Entonces lo que sucede es que la persona puede ser salva y cuando es salva, hermano Swagger, es sumergida la persona de Cristo. Y el Espíritu Santo hace a Cristo real para ella. Permíteme interrumpirte antes de olvidarlo, porque hay miles de almas. El diablo les dice que no son salvos porque no tienen victoria sobre esa situación, sea cual sea. Y él los ataca
Y muchos se han rendido, simplemente se han rendido. Hagan eso. Se dan por vencidos porque no vale la pena continuar. Si yo fuese salvo, no tuviese este temperamento incontrolable. Y bueno, eso es porque están basando su salvación en sus obras. Claro que sí. Entonces, cuando fallan sus obras, entonces ya perdí mi salvación. Bueno, hermano Gray, no solamente es eso, sino que vivimos en una ideología de que ya, sin embargo, todavía no. Ahí es donde vivimos. Ya hemos recibido la salvación. Sin embargo, aún hay cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas. Vamos a estar en eso hasta que Cristo venga. Así que podemos señalar ciertos pecados y decir que son peores que otros. Pero la verdad de esto es que cada uno de nosotros, aún el día de hoy, en este momento estamos en ese proceso de transformación. Cualquier cosa que sea, tal vez no sea mucho para la gente allá afuera, que Dios quiere hacer en mí el día de hoy, no es drogas y alcohol como solía ser. Correcto. Pero yo aún no estoy donde debo estar. Bueno, Pablo dijo, yo no pretendo haber alcanzado. Ese es el punto entero. No es santificado por completo. Bueno, no, eso no es verdad tampoco, porque en el sentido de que yo no soy glorificado, sí. Ese es el tema. Entiendo. Entonces, en Cristo uno es santificado. Exactamente. Pero estoy hablando de la carne. Así es. Entonces, estamos en un proceso. Pero yo fui bautizado en Cristo en la salvación. Fui sumergido en su persona y todos los beneficios del Calvario se hacen míos. Mi nombre está escrito, etcétera, etcétera. Podemos seguir por toda la lista. Entonces, ahora, Cristo está obrando en mí y yo estoy experimentando a Cristo. El Espíritu Santo está en mí para glorificar a Cristo. Él está dirigiéndome a Cristo, está enseñándome verdades espirituales, está trayendo del cielo las verdades que se hacen mías, y todo eso es parte de la experiencia del nacer de nuevo. Pero cuando un individuo experimenta la segunda obra, lo que llamamos nosotros el bautismo del Espíritu Santo, lo dije anteriormente, no puedo encontrar en la Escritura en donde la obra específica de ser bautizado con el Espíritu Santo fortalezca la santificación. Sin embargo, necesitamos considerar el término bautismo. Tenemos que pensar en ello, reflexionar y considerarlo. Cuando uno se une a cierta entidad, usted ya no tiene esas dos entidades, se convierten en uno. Entonces, cuando yo soy bautizado en Cristo, el Espíritu Santo me sumerge en la persona de Cristo y yo me convierto en uno con Él. Pero cuando yo estoy en necesidad de ese poder sobrenatural para el servicio, Jesús me toma a mí y me sumerge a mí en la persona del Espíritu Santo. Ahora, lo que esto hace es que esto denota por el término bautismo una nueva relación con el Espíritu Santo, una que no había tenido antes, una cercanía, una sensibilidad, una actividad ahora. En la salvación, Cristo y yo somos uno, pero en la segunda obra de gracia, el Espíritu Santo y yo nos unimos de una manera como nunca lo habíamos estado antes. Y todo eso está envuelto en el término bautismo. Kenneth Wuest tiene, en Romanos capítulo 6, en sus notas, tiene una gran disertación sobre el bautismo que realmente lo deja a uno pensando que ya no somos la misma entidad. Hay una unión sobrenatural, una unión. Ahora, no tenemos el tiempo para esto, pero yo creo que muchos cristianos pentecostales que primero fueron salvos y después fueron llenos del Espíritu, de hecho no experimentaron al Espíritu Santo como debieron haberlo experimentado en su salvación, porque ellos fueron llevados a una mentalidad legalista y eso dañó lo que el Espíritu Santo podía hacer. En el bautismo con el Espíritu Santo hay una nueva renovación, una sensibilidad al Espíritu con la misma emoción que sucede. Y ahora ese poder sobrenatural para el servicio está fluyendo. Pero, damas y caballeros, si uno no sabe en qué tenemos que poner la fe, aún esa segunda obra de la gracia puede disminuir porque la fe no está en la cruz. Se nos terminó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Dios les bendiga y les amamos. Gracias por sintonizar un estudio en la palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.